Buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Sean todos bienvenidos y bienvenidos a este encuentro virtual de los lunes de la comunidad virtual de los católicos dinámicos. Esta noche tenemos como invitado especial al padre José Juan Pineda Barrón. Es mexicano, nació en Monterrey, Nuevo León, México. Entró al seminario a los 17 años y fue ordenado presbítero el 9 de junio del 2018. Está de misión en la República Dominicana, encargado de una casa de formación que se llama Cristo Misionero, que es una casa que tiene como finalidad la formación de jóvenes para la misión. Y esta noche el padre José Juan va a reflexionar con nosotros el tema de la Biblia, la eficacia de la palabra de Dios. Así que sin más preámbulo, dándole la más cordial bienvenida a todos y a todas, abrimos los micrófonos de nuestra comunidad virtual al padre José Juan. Adelante, padre. Buenas noches. Muy buenas noches para todos. Bendiciones les dé el Señor a cada uno de ustedes, que me gustaría mencionarlos: Rufino Solano, a Abraham Mateo, a Ana Maritza Vidal García, a Maritza Jiménez, Mayra Céspedes, a Mercedes, a Ramona Montero, a Rosalinda, a Ruth, a Santa Sánchez, Wilma Adames, Joseph García, Virginia Ramírez. Por ahí me pasé algunos, pero a Emi Dalis Gaez de Panamá, Daisy Alcántara Espinos, a Raquel y a José Omaña de Panamá también, que nos acompañan, a Kemsia Kenia, a la buena Luciano, Lidia Pichardo. Bien, a todos los Mi misión aquí en República Dominicana es estar a cargo de una casa de formación que se llama Cristo Misionero, que tiene la finalidad de formar a jóvenes para la misión durante un proceso de 6 a 8 meses, que preparamos a los jóvenes para que después ellos vayan a compartir la experiencia de su vida, de la misión y de la palabra de Dios. Es por eso que yo quise tomar este tema como base importante para esta reflexión: la eficacia de la palabra de Dios. Bien, saludamos a todos los que nos sintonizan, de manera especial también a algunos amigos de Panamá que he invitado y que por ahí están presentes también. Bien, vamos a iniciar. A mí me gustaría iniciar con una oración y con un texto bíblico que habla sobre la misericordia y el poder de Dios, que está tomado del libro de Eclesiástico en su capítulo 18, versículos del 1 al 14. Vuelvo a repetir para poder iniciar. Eclesiástico capítulo 18, versículos del 1 al 14. Vamos a iniciar con esta oración para que el Señor derrame su Espíritu Santo sobre todos nosotros. Bien, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Eclesiástico capítulo 18, versículos del 1 al 14. Dios que vive eternamente creó el universo. Solo el Señor es intachable. Solo el Señor
es poderoso. Nadie puede contar lo que Él ha hecho. ¿Quién podrá investigar sus maravillas? ¿Quién podrá medir su inmensa fuerza o exponer todas sus bondades? No es posible aumentarlas ni disminuirlas. Nadie puede descubrir las maravillas del Señor. Cuando uno termina, apenas ha comenzado. Cuando llega al fin, no sabe qué pensar. ¿Qué es el hombre? ¿Para qué sirve? ¿Qué es el bien o el mal que puede hacer? Si un hombre vive mucho, llegará a 100 años, pero comparados con la eternidad, son como una gota de agua en el mar o como un granito de arena. Por eso Dios es paciente con los hombres y les tiene mucha compasión. Él sabe que qué desgraciado es el fin del hombre y por eso es incansable el perdonar. El hombre se compadece solo de su prójimo, pero el Señor se compadece de todo ser viviente. Él reprende, corrige, enseña y guía como un pastor a su rebaño. Dichosos los que confían en su misericordia y se apresuran a cumplir sus leyes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor Jesús. Dios Todopoderoso, te pedimos que en esta noche derrames tu Espíritu Santo sobre nosotros. Bendice a cada uno de los participantes en esta sala de Zoom, para que tú seas quien renueve su vida, su corazón, renueve su matrimonio. Ven, Espíritu Santo, llénanos del gozo, de tu luz, de tu amor y de tu fuego, para emprender trabajos, para emprender todo lo que quieres hacer en nosotros. Danos una vida nueva para renovar nuestra vida y nuestro corazón, para pensar mejor y para actuar mejor. Espíritu Santo, lava lo que está sucio y rega lo que está seco. Purifica lo que está manchado. Bendice a estas familias que hoy en día se han dispuesto con mucha alegría a escuchar tu palabra, a escuchar de corazón tu voz que nos habla a través de las Sagradas Escrituras. Queremos reconocerte, Señor, como los discípulos de Maús en las Sagradas Escrituras y en la fracción del pan. Es por eso que venimos hoy a reconocerte en la palabra de Dios, a reconocer tu voz de pastor que quiere guiarnos por el camino del bien, el camino de la santidad. Virgen María de la Altagracia, protege nuestras familias, protege a estas familias dominicanas y panameñas que hoy nos acompañan, para que seas tú que tenga el poder de transformar la sociedad de este país y para que este virus pueda ser exterminado con tu presencia y con tu poder. Danos las palabras necesarias para esta noche, para purificar el ambiente en el que vivimos y para poder actuar como misioneros y como discípulos tuyos. Encomendamos esta oración también a la intercesión de nuestra Madre, la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, sean bienvenidos a este encuentro de católicos dinámicos. Que el Señor nos ilumine a todos nosotros y que nos envíe su Espíritu Santo para disponer nuestro corazón. Bien, el tema entonces es la eficacia de la palabra de Dios. Y yo quiero iniciar con una breve introducción sobre la Biblia. Yo creo que todos conocemos cuántos libros tiene la Biblia, qué significa la palabra Biblia, en cuántas partes está dividida la Biblia, por qué la Biblia es el libro por excelencia. Creo que todos tenemos ya una idea base de todo lo que es las Sagradas Escrituras. Pero por si las dudas, alguien anda perdido un poco en este tema de la Biblia, voy a hacer una breve introducción de lo que es las Sagradas Escrituras. Bien, la palabra Biblia viene del griego biblión, que quiere decir
libros, pero en su traducción más común es libritos, ¿verdad? Y el significado de la Biblia es un conjunto de libros inspirados por Dios a su pueblo para la salvación de la humanidad. Es la palabra de Dios, lo que Dios quiso inspirar a algunos hombres inspirados por el Espíritu Santo. Dios quiso inspirar a estos hombres y a través de su Espíritu Santo para que nosotros pudiéramos comprender cuál es la voluntad del Señor a través de las Sagradas Escrituras. Bien, entonces miren, la Biblia está compuesta de 73 libros, la Biblia católica, 73 libros, dividida en dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento. Para poder comprender la Biblia, pues es necesario también conocer cuántos libros tiene, cómo conocer una Biblia católica de una protestante también creo que es importante saber, porque a veces nos confundimos y por ahí yo he visto a católicos que traen su Biblia protestante y la llevan para todos lados, ¿verdad? Entonces yo creo que poder definir como católicos lo que nosotros somos y lo que nosotros tenemos como fe, poder distinguir una Biblia católica de una protestante, pues será bien fácil, ¿verdad? Porque la palabra Jehová, pues no va ahí, ¿verdad? O sea, ya cuando la palabra de Dios o cuando tu Biblia diga Jehová, pues bueno, ya ahí dice, bueno, esto no es una Biblia católica, ¿no? Bien, otro punto en el que yo quiero también aterrizar para poder comprender nuestra Biblia y poder conocer un poco de la Biblia es esta palabra que viene aquí al inicio de nuestras hojas, de nuestras páginas, es el nihil obstat, o sea, no hay un obstáculo o no hay ningún error, nihil obstat, no hay error en la impresión o en el contenido que la Biblia tiene, ¿verdad? Para poder nosotros ser engañados, ¿no? No hay, es totalmente fidedigna lo que contiene la Biblia. Cuando tenga esta palabra de nihil obstat, entonces ya hay una aprobación de quien la han estudiado antes para poder compartir pues esta palabra de Dios a través de las Sagradas Escrituras. Otra expresión es imprimatur, una palabra latina de debe imprimirse o puede repartirse, ¿verdad?, a los demás. Y finalmente, poder conocer que la Biblia católica siempre tendrá una aprobación eclesiástica por algún cardenal, por algún obispo, que nos invita a leerla con mayor profundidad. El sello eclesiástico, poder conocer. Entonces, si por ahí tu Biblia trae algún otro tema, alguna otra señal, que no sean estas, ¿verdad? Estas señales, que estos signos, entonces poder cambiar nuestra Biblia, ¿no? Y poder adquirir una Biblia católica, pues que represente nuestra fe y que nos lleve también pues a unirnos más con la iglesia. Recordemos ayer el texto de Efesios en su capítulo 5, que decía una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios. Poder compartir con los demás la misma fe, la misma unión y el mismo Dios, ¿verdad? Es por eso que pues insistimos en esto, en que nuestras Biblias pues sean católicas y no sean evangélicas o protestantes, ¿no? Y poder entender la importancia que tiene la palabra de Dios y poderla transmitir a otros que no la conocen. Bien, por ahí poder entender esta primera parte de lo que es la palabra de Dios. Bien, vamos a entender entonces, si gustas por ahí, Rufino, cambiarle de imagen. Bien, introducción. La Biblia en su unidad de Antiguo y Nuevo Testamento es un libro sagrado para los cristianos. En la Biblia entonces vamos a descubrir la presencia del Padre que conversa con nosotros y nos llama a su compañía. La presencia de Jesús, el Hijo de Dios, que nos ha comunicado las palabras de su Padre. Y la presencia del Espíritu Santo que estuvo en la creación de este libro y que continúa iluminando su interpretación y animando su vivencia. Por lo tanto, entonces podemos definir que la Biblia es totalmente una unión trinitaria entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El Dios del amor,
el Dios de redentor y el Dios que inspira a seguir actuando con amor y seguir actuando con dedicación para poder interpretar las Sagradas Escrituras hasta el día de hoy. Es decir, entonces la Biblia se convierte en esta cuestión trinitaria: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios que habló a través de los profetas y que los profetas plasmaron, o los escritores sagrados plasmaron a través de su intelecto, a través de sus cualidades y también a través de su personalidad, plasmaron en papiros, en hojas, en cualquier cosa que pudiera escribirse, palmaron la palabra de Dios para que ésta no fuera olvidada. Y así fueron surgiendo estos libros que tenemos hasta el día de hoy, ¿verdad? Entonces, una gran inspiración que estos escritores sagrados tuvieron para poder tener lo que hoy es las Sagradas Escrituras o la Biblia. Bien, finalmente, a partir de entonces, poder entender que la Biblia es una inspiración de Dios que ha comunicado a los hombres para que nosotros podamos comprender la historia de la salvación. El Dios que ha actuado, el Dios que ha creado las cosas por amor y el Dios que ha desbordado todo su amor, como lo dice Juan capítulo 3, versículo 16, tanto amó Dios al mundo que entregó a su propio Hijo. Y finalmente el Espíritu Santo, que es derramado y es el que inspira a seguir interpretando lo que es las Sagradas Escrituras. Queridos hermanos, poder entender, ¿verdad?, que nuestra Biblia pues no es un libro cualquiera, ¿no? No es un libro más que podemos tener ahí en el librero, ¿no? O ahí en la sala o en el comedor, ¿no? Ahí tirado, sino es por eso que es el libro por excelencia y que no puede haber otro libro que nos inspire a hablarle a Dios y que Dios nos hable a través de este libro sagrado. Por eso es que es un libro sagrado para nosotros los cristianos y debe de tener gran reverencia este libro, ¿sí? Y el mayor cuidado este libro. Bien, algunos dicen si hay que rayar o no hay que rayar el libro, subrayar. A mi parecer es bueno rayar, vean, las Sagradas Escrituras para poder entonar aquello que más me inspire el Señor. ¿Vean? Yo en mi caso, muchas veces yo subrayo la expresión que más me llame la atención para que ahí quede plasmada o para que ahí yo recuerde, ¿no? Y poder encontrar fácilmente esa expresión. Bien, eso es lo que el Espíritu Santo viene también a iluminar, que sigue iluminando la interpretación y animando al pueblo. Bien, por lo tanto, la Biblia es un libro sagrado. Sin embargo, para los cristianos no constituye una religión o iglesia de libro, como dicen algunos evangélicos, ¿verdad? ¿Cuál es? ¿Qué dice? Solo la Biblia, ¿no? Solo la Biblia, ¿no? No, nosotros los católicos entendemos que no solamente es la Biblia, sino también son los sacramentos, el magisterio, el Papa, ¿no? A través de la inspiración que el Espíritu da a los sucesores de los apóstoles, el magisterio de la iglesia, que son los obispos, ¿sí? La Biblia, por tanto, es un libro sagrado y sin embargo los cristianos no constituimos una religión o la iglesia del libro, ¿verdad? No. Entonces, nuestra religión, nuestra fe, no solamente está, poder entender, está en solo la Biblia, como dicen los protestantes o hermanos separados, ¿no? No. Entonces, nuestra fe es también parte importante que se maneja a través del Papa, el magisterio de la iglesia, las Sagradas Escrituras, los sacramentos, ¿verdad? Todo parte también de ahí, ¿no? De las Sagradas Escrituras o de la Biblia, ¿no? Bien, todo ahí parte, pero no es que sea totalmente todo como dicen los evangélicos. Bien, podemos cambiar por ahí. Bien, la Biblia es un libro sagrado que expresa limitaciones humanas, con limitaciones humanas la revelación de Dios. Si ese libro sagrado
que con limitaciones humanas va a expresar lo que Dios quiso, lo que Dios quiere para su pueblo y para su iglesia. ¿Sí? Es así, como seres humanos inspirados por Dios a través del Espíritu Santo, ¿verdad? También tienen defectos, tenemos defectos los seres humanos. Bien, la Biblia, por lo tanto, se convierte con tantas limitaciones humanas, ¿no? Poder entender esta parte de que a veces en la Biblia, pues, hay ciertos pequeños errores, no pequeños errores, no, sino algunos detalles que se van, por ejemplo, poder entender, si les puedo yo comentar algún detalle. Por ejemplo, dice la Biblia en Génesis que fueron 7 animales los que el Señor, Génesis capítulo 11, permítanme ahí. Por ejemplo, dice que fueron parejas de 2 en 2, ¿no? Que Noé juntara parejas de 2 en 2. O por ejemplo, y que las subiera a la barca, ¿no? Y después dice, en otra parte, dice que juntara 7 animales, ¿no? Los 7 animales, por aquí están, capítulo 7. Bien, deje para no confundirlos, ¿eh? Bien. Dice, por ejemplo, esto. No era... dice también, capítulo 6, versículo 19. También llevaré el arca un macho y una hembra de todos los animales que hay en el mundo, para que queden con vida igual que tú. Contigo entrarán en el arca 2 animales de cada clase, tanto las aves y animales domésticos, como los que se arrastran por el suelo, para que puedan seguir viviendo. Junta además toda clase de alimentos y guárdalos, para que tú y los animales tengan que comer. Y Noé hizo todo tal como Dios se lo había ordenado. Es esto, por ejemplo, 2 animales. Y después, más adelante, dice, capítulo 7, versículo 2. Toma 7 machos y 7 hembras de todo animal puro, pero solo un macho y una hembra de los impuros. Toma también 7 parejas de cada clase de aves, para que se conserve su especie en el mundo. Porque dentro de 7 días haré que llueva durante 40 días y 40 noches. ¿Ya? Entonces, si uno entiende esto, por una parte dice en el versículo 19, toma un arca, suben el arca un macho y una hembra de toda clase de especies de animales y de aves. Y luego después dice en el capítulo 7, versículo 2, toma 7 machos y 7 hembras de todo animal puro. Entonces, no es que la Biblia tenga error, no, sino más bien son expresiones de varias teologías que la Biblia trae, teología sacerdotal, teología eloísta, ¿no? Que tratan de entender una teología, nos tratan de enseñar una razón del por qué Dios nos habló así, ¿no? O sea, vemos aquí que es una parte humana, por eso con limitaciones humanas, ¿no? El escritor sagrado ahí puso una intención. ¿Por qué lo dijo 7 animales y por qué en el otro versículo dijo una pareja de cada especie? Entonces, todo esto tiene una intención, ¿sí? Y son interpretaciones, ¿no? Entonces, es por eso que dice aquí, la Biblia es un libro sagrado que expresa con limitaciones humanas la revelación de Dios. Por algo los escritores sagrados pusieron esto, ¿no? O sea, lo pusieron así de esta manera. Es para que ustedes puedan entender esto, ¿no? Esta expresión que yo puse aquí. Si pasamos al siguiente, la siguiente imagen. Bien, detrás de las palabras de la Escritura está la palabra hecha carne, Jesús, el Hijo de Dios, que compartió nuestra vida en todo, excepto en el pecado. Bien, en el caminar entonces, y a través de los profetas, la revelación del Padre, entonces llega a cumplirse en Jesús. Jesús que viene a encarnarse, ¿verdad? A encarnarse y a darnos a entender
que Él es la expresión y la mejor palabra que el Señor, la mejor expresión que podemos tener de Dios Padre. Detrás de las palabras de la Escritura está la palabra hecha carne, Jesús, el Hijo de Dios que compartió nuestra vida en todo, excepto en el pecado. Entonces, ahí vemos nosotros entonces, a partir del Nuevo Testamento, que quien habla a través de la Escritura es Jesús, ¿sí? Por eso cada vez que nosotros vamos a misa, decimos palabra de Dios o palabra del Señor, ¿no? Palabra del Señor. Entonces, ahí estamos afirmando que quien está hablando detrás de esto es Jesús, ¿sí? Jesús es quien habla, Jesús quien dirige, vea lo que está aquí escrito. Entonces, por entender esto, queridos hermanos, que detrás de toda la Escritura, quien nos habla es Dios, ¿no? Por eso la palabra de Dios no es una palabra muerta, no es un libro más, ¿no? Que nosotros tenemos ahí como algo añadido más, ¿no? Tenemos un libro ahí muerto, ¿no? Es Dios que nos habla a través de la Escritura. Es Jesús que nos habla a través de lo que aquí está escrito. Por lo tanto, la Biblia es el libro sagrado y en ella vamos a encontrar la palabra de Dios, fruto de su amor. ¿Sí? Bien. Libro sagrado en el que encontramos la palabra de Dios, fruto de su amor. Ese es el mejor don que Dios nos puede haber, que podemos tener, que Dios nos hable a través de las Sagradas Escrituras. Pero no como la gente a veces lo dice. A veces decimos, voy a abrir la Biblia ahí donde aparezca, así como arte de magia. Y voy a abrir la Biblia, entonces Dios me está hablando ahí. No, eso no quiere decir. Más bien, Dios te habla a través de lo que tú vas reflexionando y de lo que tú vas meditando a través de la palabra de Dios. No es que, vea, Dios me va a hablar aquí, ya aquí me está hablando porque yo estoy leyendo esto y apenas me está llegando eso a mí. Y abrí en esa página y esa página Dios me va a hablar. No, 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 sino más bien la palabra de Dios es con el espíritu con que tú la leas, con el espíritu, con la profundidad con que tú la leas. Dios va a hablar ahí, la disposición con que tú la leas. Ayer que estaba yo predicando el evangelio de la multiplicación de los panes, yo me sentía un poco incómodo porque estaba, ¿cómo se llama? Haciendo mucha calor. Eran las 10 de la mañana, hacía mucha calor en la capilla donde fui. Yo me sentí incómodo y yo leí la palabra de Dios y más leí que reflexioné la palabra de Dios. Y al final dice una señora, padre, ay, qué bonita estuvo su reflexión. Yo dije, yo creo que es Dios quien habla a través de las Sagradas Escrituras. Dios quien habla. No es el sacerdote, no. Es Dios, es Jesús quien habla. Y es Jesús que toca el corazón. Por eso ahí en la Biblia encontramos la palabra de Dios, que es fruto de su amor. Dios que nos habla con amor. Pero a veces no nos habla con mucho amor, ¿no? A veces Dios también habla fuerte y nos sacude y a veces nos incomoda, ¿no? Bien, es por eso que es la palabra que nos va a guiar y que nos va a iluminar, nos va a alentar y nos va a apoyar, nos critica y nos juzga, nos salva y nos da vida. Quien busque, quiera leer 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16 al 17. ¿Quién dijo yo? Es la palabra que nos guía, es la palabra que nos ilumina, nos alienta, que nos apoya, que nos critica, que nos juzga, que nos salva y nos da vida. ¿Quién tiene 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16? Que prenda su micrófono y nos lo pueda leer. Pero es lo que está en la pantalla. No, eso ya lo leí yo. Ah, Ya, ok.
sino más bien el texto bíblico. Segunda de Timoteo 3:16. Bien, yo lo tengo aquí. Miren, toda escritura está inspirada por Dios. Es útil para enseñar, reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Bien. Jesús. Por eso es la palabra que nos guía, que nos ilumina, nos alienta y apoya, nos critica y nos juzga, nos salva y nos da vida. ¿Verdad? Toda palabra, dice, está inspirada por Dios. ¿Sí? Es útil para enseñarnos, para corregirnos, es útil para reprendernos, es útil para enseñarnos, para educarnos en una vida de rectitud. Por eso es el libro sagrado, ¿verdad? Por eso estamos diciendo que la Biblia es el libro sagrado por excelencia, ¿no? No es cualquier libro que nosotros tenemos en nuestras manos y que muchas veces no saboreamos y no disfrutamos o no comprendemos aún, ¿no? Entonces, si los católicos valoráramos lo que tenemos en nuestras manos, como es las Sagradas Escrituras, miren, seríamos hasta expertos en leer la palabra de Dios, en meditar la palabra de Dios, en sacar lo bueno que Dios nos trata de decir todos los días con la reflexión de la palabra de Dios. Si nosotros fuéramos católicos así, yo a veces admiro a los evangélicos, a los protestantes, que ellos la Biblia la leen y la meditan y la predican con todo el entusiasmo y sacan la reflexión diaria de su vida. ¿Sí? Es que la palabra de Dios habla, ¿no? Dicen ellos. Es que la palabra de Dios, y traen la palabra de Dios, ¿no? No vamos a criticar lo otro, ¿no? Lo negativo, sino lo positivo, ¿no? Sacar lo positivo y lo bueno. Y tienen esto, ¿no? Esta expresión ellos, ¿no? Y a veces a los católicos, pues nos hace falta profundizar más en la palabra de Dios, quererse acercar a la palabra de Dios, ¿sí? Experimentar el contenido que ahí tiene la palabra de Dios. Si yo les dijera una pregunta de la palabra de Dios, ¿verdad? Si yo les dijera, entonces, una pregunta de la Biblia, ¿no? Los nombres de los 12 apóstoles, ¿cuáles son los nombres de los 12 apóstoles? ¿Verdad? Si hiciéramos un examen ahora, ¿no? ¿Cuántos libros tiene la Biblia? O si hiciéramos un examen y dijéramos, ¿no? ¿Cuántos son las cartas de Pablo? ¿No? ¿Cuáles son las cartas paulinas? ¿Cuáles son las cartas católicas? ¿Cuáles son las cartas de la cautividad? ¿No? O sea, si hiciéramos ya ahora un examen, ¿quién pasaría el examen bíblico? ¿Sí? Entonces, interesarse por las Sagradas Escrituras. Y cuando uno se interesa por las Sagradas Escrituras, lo importante es que también quiere uno darlo a conocer a los demás. Bien, si pasamos a la siguiente. Bien, ¿cuál es nuestra actitud? Nuestra actitud ante la escucha de la palabra de Dios. ¿Cómo ha de ser esta actitud? Ante todo, nuestra actitud ha de ser de una escucha fiel y una proclamación valiente. De escucha fiel y proclamación valiente. Es decir, que lo que yo escucho me lleve a mí también a quererla proclamar y a quererla predicar, ¿sí? A no solamente quedarme con el conocimiento, porque hay gente que dice, Padre, yo me sé más la Biblia que usted. Padre, yo me sé toda la Biblia al derecho y al revés. Yo ya leí toda la Biblia, dice la gente. Pero le cuesta proclamar la palabra de Dios, ¿no? Yo creo que a los dominicanos no les cuesta predicar la palabra de Dios, ¿no? Los dominicanos hablan mucho, sí, hablan mucho los dominicanos y tienen ese don de hablar mucho, pero a veces a la hora de predicar la palabra de Dios nos echamos para atrás, ¿verdad? Ay, no tengo tiempo, ay, no,
esto, ¿no? Entonces, queridos hermanos, esta es la actitud de escuchar fiel y proclamarla con valentía, ¿sí? Darle gusto a lo que el Señor nos comparte todos los días e irle a anunciar al otro lo que hemos descubierto en las Sagradas Escrituras. Por eso debe ser, nuestra actitud debe ser siempre de una escucha fiel y una proclamación valiente, ¿verdad? Compartir con los demás el pan de la palabra. Compartir con los más necesitados el pan de la palabra. Miren, por eso esta palabra es útil para enseñar y para corregir, para que llevemos una vida más santa. ¿Cuál es el ejemplo mayor? María. María siempre será el modelo de escucha fiel a la palabra de Dios. La escucha y la pone en práctica. María, en su sencillez de entrega a Dios y de preocupación por los hermanos, se presenta como la Virgen oyente. Lucas capítulo 2, versículo 19. Y Lucas capítulo 8, versículos 19 al 21. Y Lucas capítulo 11, versículos 27 al 28. Voy a leer Lucas 8, 19. Lucas 8, 19. Dice, la madre y los hermanos de Jesús se presentaron donde él estaba, pero no pudieron acercarse a él porque había mucha gente. Alguien avisó a Jesús, tu madre y tus hermanos están ahí fuera y quieren verte. Él contestó, los que oyen el mensaje de Dios lo ponen en práctica. Esos son mi madre. Los que oyen el mensaje de Dios y lo ponen en práctica, esos son mi madre y mis hermanos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, miren, por eso María es el modelo, ¿no? Es el modelo de sencillez y de entrega a Dios y de preocupación por los hermanos. Y por lo tanto se presenta como la Virgen oyente y figura de toda la iglesia con esa actitud. ¿Bien? Entonces, queridos hermanos, ¿cuál deberá ser siempre nuestra actitud ante la escucha de la palabra de Dios? Una actitud oyente, es decir, una actitud de escucha. Y cuando uno escucha, pone todos los sentidos a la disposición de quien habla. Yo creo que todos aquí queremos ser escuchados. A nadie no le gusta que no sea escuchado, ¿no? Todos queremos cuando hablamos que nos escuchen. Incluso decimos, guarda silencio, ¿sí? Todos queremos que nos escuchen, ¿no? Es tan así que a veces cuando queremos que alguien nos escuche y no nos escucha, pues hasta nos molestamos, ¿no? Ahora en las redes sociales, el que nos deja en visto, hasta nos enojamos con el que nos deja en visto, ¿no? ¿Por qué me dejaste en visto? ¿Y por qué tienes tanto tiempo sin responder mis mensajes, ¿no? Entonces, esa actitud de querer ser todos escuchados. Pues también Dios quiere ser escuchado, ¿verdad? A que no lo dejes en visto, ¿no? En línea azul, sino esa es la actitud de quien escucha la palabra de Dios. Entonces, saber escuchar, por lo tanto, entonces, es saber obedecer, ¿sí? De ahí la palabra obedecer quiere decir el que escucha bien. Obdiere, de oído, obdiere, el que escucha bien, el que oye bien, ¿sí? Y el que oye bien, por lo tanto, hace lo que oye, cumple lo que oye, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese es el obediente. ¿El obediente quién es? El que oye bien. Sí, yo recuerdo cuando era niño, mi mamá me mandó a comprar carne de puerco y me dice, Juan, pero escucha bien, me dice mi mamá, escucha bien. Y yo fui corriendo, fui en mi bicicleta, fui a la carnicería y todavía el señor me dice, el carnicero me dice a mí, seguro que es carne de puerco, seguro que es carne de puerco. Y yo, seguro que es carne de puerco. Y ya me dieron los 20 pesos de carne de puerco. Yo era un niño de 10 años, 12 años. Y dice, llego a mi casa bien contento y mi mamá me dice, Juan, no escuchas bien, tú no escuchas bien.
y anda, regresa esa carne, yo te pedí carne molida. Me pidieron carne molida y ahora yo con la vergüenza ir a dejar la carne de puerco, que el Señor me había insistido mucho que hiciera carne de puerco. Y yo le aseguré que era carne de puerco y era carne molida. El que escucha bien hace lo que Dios le dice en las Sagradas Escrituras. El que no escucha bien, pues puede ir a misa, puede venir el Papa Francisco, puede predicarle José Grullón, el obispo, ahí, y siempre va a vivir igual, ¿sí? Por más que sea muy católico, pero si no escucha bien, mire, queridos hermanos, podemos siempre andar por la misma calle, ¿verdad? La misma calle de la amargura. ¿Sí? Es por eso que saber escuchar, saber obedecer, por eso dice escuchar y obedecer y poner en práctica lo que escuchamos, ¿sí? Ahí está la labor difícil, ¿verdad? Sí. Hay gente que predica muy bonito y predicamos muy bonito algunos, ¿verdad? Pero nos cuesta vivir lo que predicamos, ¿sí? Entonces, escuchamos, pero no predicamos, no vivimos lo que predicamos, ¿sí? Bien, por eso a veces los papás sufren mucho con los hijos, ¿verdad? Porque los papás no viven lo que dicen, ¿verdad? Sí. Entonces ahí perdemos autoridad, porque no vivimos lo que decimos. Entonces andamos regañando a todo el mundo, pero a nosotros nos cuesta vivir lo que predicamos o lo que anunciamos o lo que decimos, ¿no? Y es por eso que a veces hay mucha crítica, ¿verdad? En la iglesia, que esto, pero es que no, él no hace eso, ¿no? Es que él dice y no hace, ¿sí? Ajá. Entonces yo por eso esa actitud de escucha, ¿cuál deberá ser nuestra actitud? Escuchar, saber escuchar bien para poder obedecer, ¿verdad? Bien, entonces la palabra humana y palabra divina. La Biblia contiene palabra humana y palabra divina. Dios dirige su palabra a los hombres y mujeres de todos los tiempos. Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 2. De la carta a los Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 2. Dice la carta a los Hebreos: en tiempos antiguos, Dios habló a nuestros antepasados muchas veces y de muchas maneras, por medio de los profetas. Ahora, en estos tiempos últimos, Dios nos ha hablado por su Hijo, mediante el cual creó los mundos y al cual ha hecho heredero de todas las cosas. Palabra de Dios. Dios dirige su palabra a los hombres y mujeres de todos los tiempos, de muchas maneras y de muchos modos. Dios nos habla, ¿verdad? Dios nos habla de muchas maneras y de muchos modos, y de una manera tan sencilla y tan simple como el Evangelio de hoy, ¿verdad? Una manera tan sencilla y tan simple como Dios nos habla hoy en la palabra de este lunes. ¿Cómo es el reino de Dios? Como una semilla, dice, tan pequeña como la semilla de mostaza, tan pequeña que llegan a posarse cuando crece, dice, es como los árboles más grandes y cuando llega a posarse. O tan sencillo explica Jesús la palabra de Dios que dice, ¿cómo es el reino de los cielos? Como una mujer que separa en 3 partes, ¿verdad? Una harina y mezcla ahí, ¿verdad? Un poco de fermento, ¿no? Y ahí hace que toda la masa se llene de este fermento. Así es el reino de Dios, ¿verdad? Así explica Jesús tan sencillamente. Le explicaba a los discípulos y también nos explica a nosotros, ¿verdad? Entonces, por eso Dios nos habla a nosotros de muchas maneras. Y la pregunta que te hago a ti, a cada uno de ustedes, la pregunta es, ¿cuándo Dios te ha hablado? ¿Cuándo Dios, en qué momento del día Dios te habló? Sí. ¿Cuál es el momento en el que Dios te habló? Puede ser en este momento, puede ser en la mañana, cuando te despertaste, puede ser cuando te enojaste con tu esposo, con tu esposa, puede ser cuando le gritaste a tus hijos,
Dios te habló ahí, o puede ser cuando ibas al trabajo, puede ser cuando te molestaste con un amigo, con una amiga. Dios nos habla de muchas maneras, ¿no? Dios nos habla y Dios se comunica a nosotros de muchas maneras. Bien. Y es por eso que la palabra de Dios, pues también nos habla a todos, ¿verdad? Y Dios se comunica de muchas maneras. Que Dios se comunique, ¿verdad? A ti de muchas maneras. Y estar atentos a lo que Dios nos está diciendo. Bien, Dios habla en la escritura por medio de hombres y en lenguaje humano. Dei Verbum número 12. Creo, por eso en el credo dice, creo en el Espíritu Santo. Bueno, creo en el Espíritu Santo que habló a los profetas. Creo en el Espíritu Santo que habló a los profetas. Ahí Dios nos habla de muchas maneras. Dios que nos habla y Dios que se comunica a los hombres, ¿verdad? A través de su Espíritu Santo, ¿verdad? Que habló a los profetas de muchas maneras. Queridos hermanos, pues es Dios que trata de comunicarse con los hombres, pero a veces los hombres estamos pues en la sintonía del mundo, ¿no? Decimos aquí en la sintonía de lo que el mundo nos ofrece y olvidamos lo que Dios nos está diciendo a todos nosotros, ¿verdad? Olvidamos lo que Dios nos dice y lo que Dios trata de comunicarnos. Bien, si pasamos a la otra, Rufino. Bien, las funciones de la palabra humana. ¿Por qué es importante la palabra humana? ¿Por qué es importante la palabra humana? Bien, porque informa sobre acontecimientos, personas o cosas. Expresa la interioridad de quien habla, interpela al oyente a dar una respuesta, hace que se actúe, ¿no? La palabra hace, expresa lo más, la palabra humana expresa lo que el hombre tiene en su corazón, sí, sí, los sentimientos más profundos de su corazón. La palabra humana expresa enojo, como vemos ahí la imagen de un niño, expresa enojo. La palabra humana expresa sentimientos de tristeza, de rencor, de odio. La palabra humana expresa sentimientos de alegría, ¿verdad? La palabra humana siempre expresa sentimientos de amor, ¿no? Sí. Creo que todos nosotros nos gusta que nos digan te quiero mucho, me gustas, ¿no? Y creo que a todos nosotros nos gusta que nos digan palabras bonitas, qué bonito, qué bonita estás, qué elegante, ¿no? Palabras así. Yo creo que a nadie nos gusta que nos digan qué feo estás o qué gordo estás, ¿no? ¿No? Yo creo que a todos nos gusta que nos digan palabras de consuelo, de amor. Fíjense, esta es la palabra humana, ¿no? Nos informa sobre los acontecimientos, sobre las personas, sobre las cosas, ¿no? Nos informa, expresa nuestra interioridad, lo que está ahí guardado en el corazón. Por eso Jesús no se equivoca y dice, Jesús dice, la boca habla de lo que está lleno el corazón, ¿sí? La boca habla de lo que tiene la mente y el corazón, ¿sí? Si tú te alimentas de basura, pues de eso vas a hablar, ¿no? Si tú te alimentas de cosas vanas, superficiales, pues esas van a ser tus pláticas, ¿no? Pero si tú te alimentas de Dios, pues tratarás también de hablar cosas de Dios, cosas divinas, ¿sí? Entonces es por eso que la palabra de Dios nos invita a eso, ¿verdad? A poder entender que esta es palabra humana y es palabra divina, ¿sí? Entonces, bien, adelante. Palabra divina. La palabra de Dios se le deben reconocer todas las cualidades de una verdadera comunicación interpersonal, como por ejemplo, una función informativa. Dios que revela, ¿no? Dios que se revela, Dios que informa a través de los profetas, ¿sí? Lo que Dios quiere, ¿verdad? Para su pueblo. Bien, en cuanto Dios comunica su verdad, ¿verdad? Dios comunica su verdad. Dios quiere que los hombres se salven, ¿verdad? Esa es una información y lleguen al conocimiento de la verdad, ¿sí? Una función expresiva, ¿sí? Dios expresa también sus sentimientos. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que todos los hombres se salven, ¿no? Eso es lo que Dios quiere, ¿sí?
En cuanto Dios se hace transparente, su modo de pensar. Dios, en las Sagradas Escrituras, encontramos el modo de pensar de Dios. Un Dios que se da a su pueblo, un Dios que ama a su pueblo, un Dios que se desvive por su pueblo, ¿no? Sí, en su manera de obrar, en su manera de amar, ¿no? Una función vocacional. Dios que habla a los hombres, ¿verdad? Dios que llama a los hombres a escuchar y a dar una respuesta de fe. Ese es el Dios que nosotros tenemos en la Biblia. El Dios que nos informa y que nos dice, vayan y anuncien la palabra de Dios. Vayan y evangelicen a todos los pueblos. Ese es el Dios de la vida, ¿no? Bien, el Dios que nos enseña a amar, el Dios vocacional, el Dios que nos llama a todos a escucharle, escúchenme, ¿verdad? Escucha, pueblo de Dios, hay solamente un Dios y Señor, ¿no? Sí. Y nos invita a dar una respuesta de fe y de entrega, ¿no? Bien, pasemos a la siguiente. Bien, la palabra de Dios hoy. Dios nos sigue hablando hoy por la palabra escrita, que gracias al Espíritu se hace viva en la tradición. El Señor se dirige también a nosotros por medio de toda obra creada, de la historia y de la presencia del hermano. Bien, vuelvo a repetir. Dios nos sigue hablando hoy por la palabra escrita, que gracias al Espíritu se hace viva en la tradición. El Señor se dirige también a nosotros por medio de su obra creada, de la historia y de la presencia del hermano. Bien. ¿Cómo nos habla Dios? A través de la Escritura, a través de la creación, a través de la historia y a través de la presencia del hermano. Mateo 25, versículo 36. Lo que hiciste con los más pequeños, conmigo lo hiciste. Dios que nos habla a través de los pobres, de los encarcelados, de los enfermos, de los que a veces no queremos o de los que odiamos. Dios también nos habla ahí. ¿Ve? Es el Dios de la vida y el Dios del amor. La presencia del hermano. En la historia, a través de los acontecimientos ordinarios de nuestra vida. Dios nos habla ahí. Bien. Palabra viva y actual. La palabra de Dios es viva y actual. La Biblia no es un libro del pasado o del recuerdo, ¿no? La Biblia es la palabra, siempre viva y actual. La palabra que se dirige hoy a nosotros nos interpela, nos juzga, nos cuestiona y a la vez nos salva. Cambiemos por ahí, que ya la habíamos puesto por ahí. Adelante, Rufino, cambia. Bien, Cristo está presente en su palabra. ¿Cuándo? ¿Cuándo está presente Cristo en su palabra? Pues cuando se lee en las Sagradas Escrituras, Él es quien habla. Cristo es quien habla en las Sagradas Escrituras. Isaías 48 dice, la hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Hebreos 4:12 al 13. Ciertamente es viva la palabra de Dios y eficaz y más cortante que espada alguna de dos filos. El Dios que nos habla a través de las Sagradas Escrituras. Bien, pasemos al siguiente. ¿Cómo ha de ser leída la palabra de Dios? Bien, primero con discernimiento e inteligencia. Discernir inteligentemente, ¿no? Debe ser leída. Es decir, nosotros debemos disponer nuestro corazón, nuestra mente, para que el Señor nos hable a través de la Escritura. Bien, debe ser leída con el mismo espíritu con que fue escrita. Leída con el mismo espíritu con que fue escrita. En la iglesia, ¿no? La palabra de Dios debe ser leída en la iglesia, pues no es la Biblia, no es el libro del individuo, sino el libro del pueblo de Dios. Esto se refiere a que la palabra de Dios pues debe ser leída
no solamente como los hermanos protestantes, ¿no? Sí, no, sino más bien en comunidad y en comunión, ¿sí? Para poder entender y comprender de manera comunitaria la palabra de Dios. Y finalmente, con espíritu de humildad. Dios nos habla a nosotros con espíritu de humildad. Dios no habla a los soberbios, ¿no? Dios habla a los humildes de corazón, a los sencillos. Dios habla a la gente sencilla. Viene el texto bíblico, dice, te agradezco, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mostrado las cosas del reino a la gente sencilla, ¿no? Sí. Bien, actitud ante la palabra. ¿Cómo debe ser nuestra actitud ante la palabra? Como lo hizo María, quien recibe el mayor elogio de su hijo, al alabarla no por su maternidad física, sino por su capacidad de escuchar y poner por obra la palabra de Dios. Mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios y la cumplen. Lucas 8:21. Cambiemos. Bien, los cristianos de Tesalónica también nos muestran la actitud que se debe tener ante la palabra del Señor proclamada por el apóstol. Al recibir la palabra de Dios que les predicamos, ustedes la acogieron, no como palabra de hombre, sino cual es en verdad, como palabra de Dios, que permanece activa en ustedes los creyentes. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Bien. Acogerla no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, que permanece ahí activa. Y como Pedro y Juan ante el Sanedrín, que proclaman abiertamente su postura. Deben predicar lo que ellos han testificado. Luego, con la comunidad reunida, elevan juntos oración para pedir valor en orden a proclamar esa palabra. No podemos nosotros dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Hechos 4:20. Y ahora, Señor, ten en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos que puedan predicar tu palabra con toda valentía. Esto es lo que debemos nosotros hacer, la actitud positiva. La actitud positiva ante la palabra de Dios, ¿sí? Predicarla con... Ajá. Ahora, la actitud negativa. Actitud negativa. Hay muchas formas de eludir la respuesta comprometida a Dios y de intentar nulificar la palabra divina. Vamos a ver cuáles son esas actitudes negativas ante la palabra de Dios. Adelante. Bien, no atendiendo a su voz, esa será una actitud negativa. Como sucedió con el pueblo de Israel, su vocación era escuchar la palabra de Dios. Deuteronomio 6, versículo 5. Escucha Israel, Shema Israel, y sin embargo lo que hizo fue desoír la voz del Señor. Jeremías 7:28 dice, esta es la nación que no ha escuchado la voz de su Señor su Dios. Y Ezequiel capítulo 2, versículo 7, les comunicarás mis palabras. Te escuchen o no te escuchen, porque son una casa rebelde. ¿Verdad? Esta es la actitud con la que a veces no queremos escuchar la palabra de Dios. Bien. Pasemos al siguiente. Escuchando, pero no cumpliendo lo que se pide. Escuchando, pero no cumpliendo lo que se pide. ¿Cuándo pasa esto? Cuando convertimos la palabra de Dios en un simple valor literario, obra artística, sin que permitamos que cuestione y transforme la vida. Cuando vamos a sentarnos a la iglesia nada más, vamos a sentar a la iglesia y como que si nadie estuviera hablando, ¿no? Como si tuviéramos audífonos, sin ofender a nadie, ¿eh? Como si tuviéramos audífonos y no escuchamos a nadie. Cuando era niño y no queríamos escuchar a nuestros papás, decíamos, no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. Sí.
Escuchar, pero no cumplir lo que se pide. Bien. Cuando convertimos, Ezequiel 33, versículos 30 al 33 dice, vamos a escuchar qué palabra viene de parte del Señor. Y vienen a ti en masa y mi pueblo se sienta delante de ti. Escuchan tus palabras, pero no las ponen en práctica, porque hacen amores con su boca, pero su corazón solo anda buscando su interés. Tú eres para ellos como una canción de amor, graciosamente cantada, con acompañamiento de buena música. Escuchan tus palabras, pero no hay quien las cumpla. Mas cuando todo esto llegue, y aquí que ya llega, sabrán que había un profeta en medio de ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esa es la actitud, ¿verdad? De quien escucha pero no cumple lo que se pide. ¿Verdad? Bien. Cambiemos al otro. Adelante. Acudiendo a los falsos profetas, para recibir de ellos la palabra que quieren y desean, no para buscar con sinceridad la voluntad de Dios. ¿Sí? Nos gusta escuchar, dice el profeta Jeremías, a esas personas que hablan bonito, y que hoy existen muchas personas que hablan bonito, muchísimas, ¿verdad? Que nos consuelan, que nos apapachen, pero que no nos digan nuestras verdades, porque esas personas no hablan la palabra de Dios. Las que hablan la verdad no hablan palabra de Dios. Los que hablan palabra de Dios son aquellos que nos consuelan, que nos miman, que nos acarician el lomo, la espalda, aquellos que nos dicen que vamos caminando bien, aquellos que nos dicen no pasa nada, tú vas bien, ¿no? Entonces es por eso que dice, acudemos a los falsos profetas. Es cuando queremos hacer decir a Dios lo que nosotros deseamos, no lo que Él quiere decirnos. Es cuando en nuestra vida acudimos a los textos de la Biblia para justificar nuestras posturas y criterios, manipulando la escritura, como lo hizo el mismo demonio en las tentaciones de Cristo. ¿Verdad? Es que así dice la escritura, ¿no? Ahí en la Biblia dice que Jesús bebió. ¿Verdad? Ahí en la Biblia dice que Jesús fue y comió con los pecadores, ¿no? Ahí en la Biblia dice que Jesús también bebía, ¿no? Jesús también hacía esto. Entonces justificamos nuestros pecados con la Biblia, ¿no? Entonces acudimos a los falsos profetas, ¿no? Sí, justificamos nuestros errores con la Biblia, ¿no? Entonces esa actitud nos lleva a no querer escuchar la palabra de Dios con sinceridad. Bien, finalmente, pasemos por ahí al último. Esa era la última, padre. La última, bien. Finalmente yo tengo un testimonio, pero lo voy a leer aquí. De testigo de Jehová, evangelizadora católica. Miren, un día inolvidable para mí fue el día 15 de abril de 1995. Día de mi conversión a la Iglesia Católica. Recibí el bautismo. Fue un gran cambio para mí, no de Dios porque era el mismo, el Dios de mis padres, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Al encontrar la iglesia verdadera de Cristo, todo lo que yo había considerado bueno dejó de serlo. El día de mi conversión a la iglesia que tanto amo, porque en ella conocí el amor de Dios, oré pidiendo fuerzas para el resto de mi vida. Después de aquellos bellos momentos, me seguí preparando y por fin llegó el día esperado por mí. El padre Nahum, mi guía espiritual, me dijo, Rosita, vamos a dar unos cursos de Biblia. Me sentí tan feliz porque se iba a hacer realidad lo que le había prometido a Dios. Recuerdo el primer día, el primer tema que di. Estaba feliz de poder ayudar a mis nuevos hermanos católicos. Me preparé enfrente de ellos.
y me sentí una gran católica, bien fuerte en la fe. Pero en realidad no era así. Como a mitad de semana, el padre me dijo, Rosita, ya no vas a presentar temas, porque las personas notaron que lo haces como testigo de Jehová. Lo harás más adelante. Yo le dije que estaba bien, que esperaría. Constantemente el padre corregía mis errores. Y poco a poco, gracias a Dios y con su ayuda, logré predicar como una católica. Asimismo, me fui ganando el cariño de las personas que antes desconfiaban de mí. Unos días después, el padre consideró que yo podía continuar mi apostolado. Rosita, te vas a ir a evangelizar casa por casa y vas a organizar cursos bíblicos. La meta es que tengas 73 cursos, que es la cantidad de libros de la Biblia. Me sentía inmensamente feliz de llevar la palabra de Dios a las casas. Me sentía dichosa de ser la mensajera de la verdad. Con su abundante misericordia, Dios me tomó en sus brazos y me trajo a su única y santa Iglesia Católica. Empecé a dar cursos bíblicos en agosto de 1995. Un año más tarde, ya se atendían en mi comunidad unos 100 grupos bíblicos, en los cuales estaban estudiando la palabra de Dios alrededor de 700 personas. Los catequistas encargados de los cursos bíblicos son 35. Para catequizar a las personas hemos venido usando los cursos bíblicos. Dios ama a los hombres, orar evangelizando y evangelizar con los sacramentos. Toda esta hermosa cosecha es solo obra de Dios, que con sus benditas manos las ha llevado a cabo. Y nunca me cansaré de agradecer a Dios y a mi maestro todo lo que hicieron y siguen haciendo por mí. Este es el testimonio de alguien que ha sentido la eficacia que tiene la palabra de Dios cuando es escuchada y puesta en práctica. Que el Señor, queridos hermanos, derrame su Espíritu Santo en esta noche y que puedan seguir alimentándose con fe y con profundidad lo que contiene la palabra de Dios. No echemos en saco roto lo que Dios quiere darnos a través de las Sagradas Escrituras. Mil bendiciones para todos ustedes. Y ha sido un gusto poder compartir lo que la palabra de Dios nos dice a través de los documentos. Mil bendiciones, que el Señor derrame su bendición. Y yo solamente quise tomar este tema para que ustedes se animen a seguir escudriñando la palabra de Dios, que es útil para enseñar, para corregir, para vivir y para vivir una vida de fe en Dios. Dios derrame su bendición sobre todos ustedes. Y gracias al diácono por la invitación. Muchas gracias, Padre José Juan. Ha llegado un momento importante que es el de las preguntas, respuestas y o aportación. Si algún miembro de esta comunidad quiere hacer una aportación o alguna pregunta que tenga al Padre, pues abra su micrófono o puede escribirla en el chat. Buenas noches de nuevo, querido grupo Católico Dinámico. Bueno, yo le doy al doctor muy buena exposición. A partir de este momento, voy a continuar estudiando los 73 libros de la Biblia. Así que muchas bendiciones y no hay desperdicio ahí. Muchas gracias. Gracias a usted. Bendiciones por permanecer fiel. Gracias, Noisa. ¿Quién más? José Rafael dice, bendiciones al Padre Juan por darnos estas orientaciones. Bendiciones a ti, Rafael, por estar atento. Bien, Buenas saludamos. noches, Buenas noches. Fátima. ¿Quién habla? Tejada, Fátima. Fátima Tejada, desde Villa Tapia. Ay, ¿cómo estás, Fátima? Bien, Saludos. gracias a Dios.
Bien, gracias. Siempre, Padre, dándole las gracias a Dios y a usted por tanta motivación y tanta enseñanza que nos da día tras día. De verdad que lo considero una persona, no sé ni cómo decirle, porque usted sabe mi proceso por donde yo estoy pasando. Y gracias a Ujú. usted y a sus oraciones, su motivación siempre le entrega hacia uno. Es una cosa muy buena, usted sabe. Me siento muy motivada de seguirle siempre en los grupos que usted me invita. No, adelante, Dios te bendiga y que Dios te conserve en salud. Bendiciones, Sí, Fátima. gracias, Padre. Buenas noches, padre. ¿Quién habla? Rosalinda. Una charla muy motivadora. Cuando usted inició, que empezó a hacer unas interrogantes de cuántos libros tiene la Biblia, cuántos libros creo que de Pablo, en fin, yo misma estaba curiosa y yo me sé todas esas respuestas. Entonces, aunque ¿Tú hubieras usted contestado por ahí? creo que eso nos motivaría a que nos examinemos y veamos qué sabemos de la Biblia y qué no sabemos, porque leemos diario, a lo mejor creemos que conocemos la Biblia entera, como usted dijo que alguien dijo que se la sabía. Creo que todas esas interrogantes se deben de quedar en el corazón y en la mente de nosotros para ver qué tanto conocemos la Biblia, qué tenemos que prestarle atención, que no sea como una rutina. Así que a partir de mañana yo creo que usted nos deja una tarea fuerte a cada uno de nosotros. Bendiciones. Rosalinda, muchas gracias. Que el Señor te bendiga. Amén. Buenas Amén. noches. Buenas, padre. Buenas, la buena Luciano, Dios te bendiga. ¿Así te llamas o así te dicen? No, así me llamo. Esa O es, así me llaman. Padre José, esa es la más buena del grupo. Yo iba a decir la más buena de virtud, ¿verdad? Soy la profesora La Buena, trabajo para el Centro Educativo Parroquial Santa Lucía. Cuando hablaba de la Biblia se divide, son 73 libros y se divide en 27 en el Nuevo Testamento y 46 en el Viejo Testamento. Sí. Cuando hablaba de los apóstoles, dice que Simón, sobrenombre Pedro, y su hermano Andrés, luego Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, Santiago, hijo de Alfeo y Tadeo, Simón, el cananeo, y Judas, el Iscariote. Excelente posición, padre. Aprendimos Gracias. mucho. Bendición Aprendimos para ti. mucho. Me Gracias. llamó la atención alguien que dijo al inicio la alegría con que dijo, yo estoy esperando ya este momento y dejé la reunión. No sé quién algo por ahí dijo, por ahí escuché. Estaba contenta ya por este momento y dejé una reunión para estar aquí presente. Muchas felicidades por eso, ¿eh? No sé quién sería. ¿Hay más que quiera Buenas hacer algún noches. comentario? Ana Yo Marisa Vidal. yo fui la que al introducir el tema Usted fue. Bien. Yo le un encuentro y dije agilicemos porque tengo un encuentro a las 8 y no puede faltar. Le doy las gracias a Dios por la oportunidad que nos da de ponernos en contacto con usted, Padre José Juan. Todas sus palabras fueron claras, precisas, concisas. Un análisis, una inducción muy profunda que a partir de este momento, como católico dinámico, va a ver la Biblia de otra manera, no como el libro de la palabra, sino el libro que contiene a Dios mismo hecho palabra, y vamos a tratar de seguir multiplicando y contagiando a los demás para que nos empoderemos y hagamos
muestra la palabra de Dios para enseñársela. Buenas noches y que Dios le bendiga mucho. Ana Marisa, bendición para ti y tu esposo, que imagino es tu esposo que está atrás. Bendición. Gracias. Saludos. Miren, yo quiero presentar a varios amigos de Panamá que están por aquí. A Yasmina de Basij. Quería darle las gracias, padre. Estaba esperando ahí una pequeñita oportunidad por excelente tema. Muchas gracias. Gracias siempre nosotros. Usted sabe que acá lo queremos mucho. Gracias por sus reflexiones, sus orientaciones. La verdad me gustó mucho. Nos hemos quedado como con un poquito más de lo mismo, pero hay poquito a poco, ¿verdad? Porque es tan grande esto, tan extenso. Pero bueno, acá siempre con mucho cariño hacia usted. Muchas gracias por todo eso, padre, por su tiempo, su dedicación. Gracias, Yasmina. Igual de Dominicana se les quiere mucho. Y ahora ya tienes una familia muy grande por acá. Sí, estoy viendo. Muy bien. Los dominicanos son muy carendones y cariñosos. Sí. Son muy así calurosos, así. Oh, sí, ese afecto. Muy bien. Igual que Panamá, lo mismo, así. Muy bien, muchas gracias. No voy a decir nada porque los celos. Sí. Muy bien, padre. También está Raquel, que es de Panamá, por aquí. Sí. Hay muchos de Panamá por aquí. María Cecilia, ahí estaba viendo también a Jessica, Yuli. José. Varios. Cristina debe estar por ahí también, me imagino. Esther María, padre. Esther María. Ay, Esther. Gracias, Esther, por acompañarnos. Dalis creo también. Dalis. Claro que aquí estoy. Yo estoy, sí, muy contenta. Sandra, mucho. Jessica Me gustó también. mucho ese tema, esa parte en que nunca lo había compartido, de que la persona pues abre en la Biblia y como dice, bueno, voy a ver qué me dice la palabra. Nunca he compartido, ¿verdad? Y bueno, y me alegro de haberlo escuchado por usted también. ¿Verdad que yo no estaba equivocada? Gracias, hay gente que la ve como una suerte la Biblia, ¿no? Exactamente. Sí. Padre, buenas noches. María Cecilia, saludos a todos también, a nuestros hermanos de República Dominicana. A mí me gustó mucho cuando usted menciona que en qué momento nos habla Dios. Dios nos habla en todo momento. Lo único que tenemos que hacer silencio para poderlo escuchar. A través de un mensaje, a través de un hermano, a través, como usted dice, abrimos la Biblia también y leemos alguna lectura. Y en ese momento, a veces, por lo menos en mi caso, me ha pasado de que yo tengo una situación X y abro, ¿verdad? Digo, voy a leer alguno de las lecturas y justo esa lectura me da una respuesta de lo que realmente yo estoy, se puede decir, pues tengo la situación y yo digo, Dios me habló. O sea, que Dios te habla siempre, nada más que hay que tener ese oído fino para poder escuchar. Así es, apertura de corazón. Bueno, Rufino, muchas gracias. Yo ya te quité el... No, nada, padre, estamos en ese momento. Ahí le damos un espacio de unos minutos para que los participantes puedan hacer algunas aportaciones o si tienen alguna pregunta o un saludito. Por ahí Virginia Ramírez, cariñosamente Gladys, tiene su micrófono abierto, que usted le conoce, padre, de allá de Hondovalle, de la parroquia Nuestra Señora de Fátima, que usted estuvo trabajando por allá. Así que adelante, Virginia Ramírez. Sí, buenas noches, querido grupo, aunque al principio no pude conectarme, pero todo lo que oí fue bastante fructífero, lo aproveché bastante y excelente reflexión de Padre Juan. Un saludo especial en nombre de la parroquia Nuestra Señora de Fátima y que el Señor le bendiga mucho y que aproveché todo lo poco que pudo oír fue muy aprovechoso porque fue
bastante reflexión y bastante que entendimos muchas cosas que a veces leemos la Biblia y realmente no reflexionamos lo que leímos ni tampoco sabemos llevárselo a los demás hermanos. Gracias, Padre Juan, y que Dios le bendiga mucho. Bendición y saludos. Fui a Hondo Valle, pero como fui con el obispo, pues fuimos muy rápido y por eso no te vi. Sí, padre, pero me di cuenta. Rosita seguido me informó que usted estaba ahí. Pues bendiciones. Bien, gracias, bendición. Sí, buenas Adiós. desde aquí. Padre, bendiciones y gracias por este excelente tema, ya que en 2 meses ya vamos a estar en el mes de la Biblia, septiembre, y tengo una una experiencia con relación a cuando uno abre la Biblia. Yo nunca acostumbraba a leer la Biblia de que abrirla y donde me salga, no, sino con el texto con el Del día. calendario bíblico. Y ese día yo tenía una situación muy difícil y no sé, me dio idea de, dame yo abrir qué me dice. Y entonces me salió el versículo donde dice que el humillado será enaltecido y el enaltecido será humillado. Y digo yo, pero Dios mío, ¿qué tú me quieres decir, Señor, en esta palabra, en esta mañana? Que donde yo vaya a esta situación que se me está presentando, que no hable, que me quede callada. Y así mismo lo hice. Cuando fui a la situación que se me presentó, yo dejé que la otra parte hable, y yo me quedé calladita. Y gracias a Dios, gracias a Papá Dios, todo salió normal, mi situación, Dios fue que habló en este momento. Así que tenemos que seguir poniendo en práctica cuando Dios nos habla, tener ese discernimiento. Mira que yo tuve una experiencia de un robo aquí en la casa y cuando iba a ir a la, ¿cómo se llama? Al juzgado a declarar y confrontar al ladrón, decía en la mañana que celebré misa, tocó providencialmente, tocó el texto de cuando si tu enemigo te hace algo, te ofende, dale una mejilla, si te golpean la mejilla, dice, dale la otra para que te vea. Y ahí dije, Dios que habla en la palabra de Dios. Sí. Así como a ti. Y Así ahí yo es. entendí el perdón, la misericordia de Dios, ¿verdad? Y las cosas salen como Dios, conforme a la palabra de Dios y conforme a Dios nos va hablando. ¿Y ahí qué pasó, padre José Juan? ¿Lo invitó de nuevo a la casa para que vaya a llevarse lo que dejó? No, sino más bien se hacen los acuerdos, pues, pero creo que el perdón más que otra cosa. Sí. Aprovecho este momento para la persona que está de Villa Tapia. Me saluda a esa mujer, a Mercedes, que estuvieron por aquí, por nuestra comunidad de Huechillo, celebrando la palabra. Qué bueno, muy bien, qué bueno. Vemos cómo esta comunidad de los católicos dinámicos se ha ido expandiendo. Esta es una experiencia que se ha ido replicando en otras parroquias, así que queremos agradecer al padre José Juan por su tiempo. Como decía Wilma, en el mes de septiembre estamos coordinando con las hermanas de la palabra que pertenecen a la misma congregación del padre José Juan, para que el mes de septiembre, que es el mes dedicado a la Biblia, pudiéramos dedicarlo a la formación de las Sagradas Escrituras de nuestro grupo. Darle también la bienvenida, la gracia a nuestros hermanos de Panamá que se han unido a nuestro encuentro de esta noche. Sepan que todos los lunes por esta misma plataforma tenemos un invitado especial que nos ayuda a reflexionar sobre diferentes temáticas para fortalecer nuestra vida espiritual, nuestra vida comunitaria y sobre todo que nos ayude a afianzar más nuestro compromiso como católicos y como cristianos comprometidos.
El próximo lunes vamos a tener al padre Zacarías Castro Restituyo, que estuvo laborando como formador en el seminario Santo Tomás de Aquino de la arquidiócesis de la diócesis de San Francisco de Macorís. Y recordar a nuestros amigos que tenemos un canal de YouTube. Estos encuentros son grabados y subidos al canal de YouTube que se llama Católicos Dinámicos SJM. Ahí ustedes pueden ver de nuevo la grabación, pueden compartirla con otras personas, pueden darle like, así vamos creciendo y ojalá que un día no muy lejano podamos también hacer esta transmisión simultánea por YouTube. Así que Padre José Juan, muchas gracias. Puede ahora, si quiere, hacer algunas consideraciones finales y concluimos entonces este encuentro de hoy con su bendición. Bien, finalmente doy la bendición. El Señor esté con ustedes. Bien, Dios Todopoderoso, te pedimos que nos bendigas en esta noche. Bendigas a cada uno de los participantes en los que han estado presentes aquí, por aquellos que han escuchado hoy tu palabra. Permítenos ser obedientes, es decir, saber escuchar bien para responder a tu llamada. Bendice a quienes se sienten solos, están deprimidos, por quienes se sienten tentados, para que tú seas su fortaleza en medio de las dificultades. Bendice a nuestros amigos de Panamá, para que los fortalezcas en la fe en medio de la pandemia. Bendice a nuestros amigos de República Dominicana, para que puedan siempre responder a tu llamada de predicar tu evangelio. Danos, Señor, los dones que necesitamos: paz, perseverancia, paciencia para quien nos cae mal. Danos paciencia para aquella persona que nos complica la vida. Bendice a cuantos queremos, a cuantos amamos, pero que no están con nosotros presentes, que están lejos. Bendice a cuantas personas piden que recemos por ellas, por su situación, por su enfermedad, por su problema económico. Bendice a cada uno de nosotros, Señor, danos paz, danos consuelo, que tu palabra nos consuele y que la meditemos y lleguemos a profundizar tu palabra para ponerla en práctica. Bendícenos, Señor, y danos siempre lo que más necesitamos, que es tu amor, para no sentirnos solos y para no buscar afectos desordenados, sino buscar solo tu amor, que es nuestro consuelo y nuestra paz. Bendice a quienes se han animado a participar y han perseverado en esta convocatoria. Virgen María de la Altagracia y Virgen de las Mercedes, intercede por nosotros y por nuestras comunidades, por nuestras diócesis y por todas las personas que están a nuestro alrededor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Amén. Vamos, Luli.